Aprendí a crear personajes como Ursula Le Guin. Muchas veces crear personajes es difícil, porque nos dicen que tenemos que hacer fichas, porque empezamos a escribir y no tenemos mucha idea de para dónde va. Puede frustrar mucho, puede llevar a una situación donde no tengamos tanta idea de cómo construir un personaje. Si te pasa eso, Ursula Le Guin nos da una idea para trabajar y construir no solo los personajes, los mundos, las historias en general. Ursula Le Guin fue una escritora muy importante dentro de la ciencia ficción y la fantasía que creó la saga de Terramar. Y también tiene un libro que se llama Cuentos de Terramar, donde escribe muchos años después de esas historias. Entonces ella dice que quiso investigar qué había pasado en esos lugares. Le Guin tiene una mirada muy antropológica de la cuestión. Entonces una antropóloga lo que haría es ir y estudiar lo que ya pasó. Pero acá estamos tratando de entender cómo funciona ese personaje sin que todavía exista, ¿sí? Entonces lo que dice Le Guin es esto. Está muy chiquito, así que se los voy a leer, pero dice esto en el prólogo de Cuentos de Terramar. Cuando se construye o se reconstruye un mundo que nunca existió, una historia enteramente ficticia, las investigaciones son de un orden un tanto diferente, pero el impulso y las técnicas básicas son bastante similares. Se observa lo que sucede y se trata de ver por qué sucede. Se escucha lo que la gente allí tiene que decir y observa lo que hacen. Se piensa seriamente en todo esto y se intenta contarlo honestamente, de modo que la historia tenga peso y sentido. El problema de las escaletas, de las fichas, de los outlines en general, es que nos sirven para visualizar hacia dónde queremos ir, pero no los tenemos que tomar a rajatabla porque no son el texto. El texto solamente existe cuando lo escribimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo bajamos a tierra esto que dijo Le Guin? Escribiendo el personaje o los personajes o haciendo diferentes acciones, ¿sí? No tiene por qué ser la historia. Podemos empezar a escribir el personaje en diferentes situaciones, ¿sí? Lavándose los dientes, caminando, comiendo, etc. Y de esa manera vamos a empezar a conocer a ese personaje. Nos tenemos que familiarizar con ese personaje porque sale desde adentro nuestro, ¿sí? Sale desde nuestro inconsciente. Entonces, a medida que lo vamos escribiendo, se va creando también, ¿sí? Es esto que decía Le Guin, que conocer, dejar que suceda y exista eso que todavía no existe. Entonces, necesitamos escribirlo en diferentes contextos. No importa que después no entre todo en el texto final, pero cuanto más escribamos un personaje, más fuerte se va a volver. Si querés trabajar este tipo de textos o querés hacer talleres literarios para trabajar tus mundos, tus proyectos, tus libros, contactanos por privado.